No te vayas, que te voy a mostrar cómo hacer la ensalada de arroz perfecta. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer ensalada de arroz frío. La clave para hacer una ensalada de arroz increíble no está en los ingredientes, sino en cómo los usás. Por eso, si todavía no te suscribiste al canal, te recomiendo que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Dejanos tu like y compartí este video, así podemos seguir haciendo más contenido como este. Los ingredientes, como siempre, los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Vamos a la cocina. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es cocinar el arroz. Yo ya te lo enseñé a hacer en otro video en el canal, así que lo vamos a hacer bien rápido. Vamos a hacer un arroz estilo chino. Para eso tenemos un poco de aceite o aceite de oliva en una cacerola. Le ponemos la cebollita bien picada. A esto le vamos a sumar un poquito de ajo también picadito. Le ponemos una pizquita de sal y vamos a cocinar esto a fuego medio aproximadamente unos 3 o 5 minutos. A los 3 minutos vamos con el arroz así en seco. Arroz que yo lo lavé 4 veces. Esto no hace falta hacerlo, es opcional. Lo puedes poner directamente como viene del paquete. A mí me gusta lavarlo para sacarle un poco el exceso de almidón. Y esto ahora lo vamos a saltear. Ahora sí, a fuego mínimo. Cuando pones el arroz lo bajás a fuego mínimo y lo vas a saltear no más de 2 minutos, moviéndolo así para que no se te vaya quemando. Eso es clave. Y a los 2 minutos que pusimos el arroz, vamos a ir con el líquido, que acá puede ser caldo o agua. Como esto va a ser para ensalada, yo estoy usando agua, pero tranquilamente podés usar caldo. Esto es lo que tiene que pasar. Por lo general suelen ser 2 partes de agua por una de arroz. En este caso, como vamos a hacer el arroz más tirando una onda a China, el arroz chino, agua vas a poner hasta que sobrepase la cantidad del arroz por un dedo. ¿Ves cómo se ve ahí? Que no sea mucha la cantidad de agua. Y esto lo vamos a cocinar así, a fuego mínimo, hasta que se esté a punto de secar toda el agua. Y cuando ves que el arroz está a punto de secarse, es el momento de ponerle la tapa y ahora vamos a bajar el fuego. Acá lo que tenemos que hacer, mira, para que veas, así está en mínimo, no sé si lo ves el fuego. Lo que tenemos que hacer es lo que llamamos nosotros en la cocina un fuego corona, que es el fuego a punto de apagarse, muy muy bajito. Si a vos ves que no te da, podés poner otra reja arriba de esta para equilibrar eso. Tiene que estar, como te dije, casi a punto de apagarse. Y así como está, lo vamos a cocinar aproximadamente 10 minutos, que lo que lo va a cocinar acá es el vapor que se genera. Es fundamental que acá no lo toques para nada el arroz, no lo revuelvas ni nada. Lo cocinas, como te dije, 10 minutos así a fuego corona y ya te va a quedar listo. Y después de unos 10 o 12 minutitos cocinando el arroz, así como te dije, mirá cómo te va a quedar. Acá tenés el arroz, el famoso arroz nacarado, que no se pega, se desgrana todo. Acá ya te queda listo el arroz para usar de guarnición, para hacer ensalada, lo que vos quieras. Yo voy a apagar el fuego, ya lo saco, esperamos a que se enfríe, a que llegue a temperatura ambiente y empezamos con la ensalada. Mientras esperamos que el arroz se enfríe, vamos a poner en una sartén un poco de aceite o aceite de oliva y vamos a ir cocinando suprema de pollo. Y la vamos a cocinar a fuego medio aproximadamente entre unos 5 y 7 minutos de cada lado. Cuando ya esté cocinada la vamos a cortar en cubitos bien chicos y ya nos ponemos con la ensalada. Le ponemos un poquitito de pimienta mientras la vamos cocinando. Si querés le puedes poner también sal, pero no te lo recomiendo porque cuando armemos la ensalada y vamos a condimentar bien todo con sal. Como te dije, de 5 a 7 minutos de cada lado y la cortamos en cubitos. ¿Listo el arroz frío? Mirá,
cómo te va a quedar. Todo desgranado. Acá si vos querés hacer el arroz de manera más convencional, como se suele comer acá, que es hervido, no hay ningún problema. Vamos a armar la ensalada. Tenemos arroz, a la cual le vamos a poner choclo. Yo estoy usando choclo natural, un choclo grande, si no, con una lata de choclo va a estar bien. A esto le vamos a sumar zanahoria, que yo la tengo ya cocida, cortadita en cubos. Vos la puedes usar cruda, pero para eso tendría que estar rallada. Le metemos toda la zanahoria. Tomate cortado en cubitos sin semillas para que no se agüe tanto. Vamos con la proteína de esta ensalada, que va a ser el pollo. Y la otra proteína es queso. Yo estoy usando lo que se le dice acá el queso máquina, cortado en pedacitos y después lo corté en cubitos o tiritas. Lo puedes usar también en feta convencionalmente, como vos elijas. Terminamos con unas arvejas y ya estaríamos listos para condimentar. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a condimentar. ¿Viste que no le habíamos puesto sal a nada? Bueno, vamos con un poquito de sal y de pimienta a gusto. Terminamos con mayonesa a gusto. Acá ponele un poquito, ¿no?, para que haga como una especie de amalgame. No le pongas tan poca, o sea, ponle bastante. Le ponemos mayonesa a gusto. Terminamos con una cucharadita o dos de vinagre o jugo de limón. Y mezclamos bien todo esto. Así nos va a quedar lista la ensalada. Mirá, ya la tenemos para enfriar, porque esto se come bien frío. Se tiene que enfriar mínimo 3 o 4 horas en la heladera. Yo no la voy a enfriar acá. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una buena decoración, una buena presentación que quede bien linda. Que ya te voy a mostrar cómo, por si vos la querés hacer. Pero como te digo, es opcional. La pasamos a un recipiente más chico y acá lo vamos a llenar bien hasta el tope. Le vamos haciendo presión, es fundamental esto. Vamos a hacerle presión para que quede como una especie de medio compacta, tampoco le des con todo, ¿no? Y vamos llenando así, a medida que vamos llenando, vamos haciendo presión hasta que lleguemos bien al ras del bowl. Y una vez que la tenemos así, la tapamos bien con papel film y la llevamos a la heladera, como te dije, 3 o 4 horas. Y ahora sí, ya con la ensalada bien fría la vamos a desmoldar. ¿Cómo? Como si fuera un flan. Ponemos el plato o la bandeja donde la vamos a presentar, la damos vuelta y ya te muestro cómo la decoramos. Mirá lo que te queda esto. Un espectáculo. Y ahora, como te dije, la decoración es opcional. ¿Cómo la vamos a decorar nosotros? Mirá. Vamos a ir con lechuga cortadita en tiritas en los costados. Sobre la lechuga vamos a ir con medio tomates cherry. Yo se los voy a ir parando así. Vamos con medio tomate cherry también arriba. Y también le voy a poner aceitunas descarozadas también cortadas a la mitad alrededor del tomate, como haciendo una especie de flor, se podría decir. Y lo voy a terminar con huevo cortado en cuartos, huevo duro cortado en cuartos, también ahí entre los tomates. Como te dije, la decoración es totalmente opcional. Y mirá lo que queda esta ensalada una vez que la terminamos de decorar. Impresionante, muy rica, muy económica, muy rendidora y llena y mucho, y es bien completa. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una buena copita de un rico vino rosado. En este caso la podés acompañar con lo que vos quieras. Y así queda la receta del día. Si te gustó, ya sabes, déjame tu like, suscríbete al canal, cliquea en la campanita, compartí este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta.